Peter Parker lleva años siendo Spider-Man. Ya no es un principiante, pero su vida sigue siendo un equilibrio constante entre salvar la ciudad y ser simplemente Peter. Esta vez, se enfrenta a una amenaza que crece en las sombras, mientras viejos y nuevos rostros cruzan su camino. Con la ayuda de quienes lo rodean, Peter aprenderá que ser héroe nunca deja de ponerlo a prueba. La historia comienza en la casa de Peter, donde escucha en su teléfono que hay problemas en la Torre Fisk, por lo que se pone en marcha hacia el lugar. Al llegar, se da cuenta de que la situación es grave. Intentan capturar a Fisk, pero sus hombres quieren impedirlo. Aquí nos presentan a Yuri, una policía con la que Peter lleva trabajando un tiempo, quien le pide ayuda para evitar que Fisk salga del edificio. Peter irrumpe en él para llegar a una sala de control, donde tratan de borrar información incriminatoria. Logra salvarla y continúa en busca de Fisk. Una vez allí, se encuentra con Fisk, quien se refugia en una sala blindada desde donde ataca a Peter con torretas. Spider-Man las utiliza para romper el vidrio y enfrentarse de una vez al jefe de la mafia. Tras una pelea intensa, logra derrotarlo y enviarlo a la cárcel. ¡Tomás! Tu telaraña me la paso por los huevos. ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! ¡Ah, putazo! En ese momento, Peter recibe una llamada de Otto, su jefe, quien le pide que vaya al laboratorio. Al llegar, Otto ya está realizando pruebas a su invento, una prótesis de brazo, la cual no funciona del todo bien y termina generando un cortocircuito, obligándolos a abortar la prueba y poniendo en riesgo la continuidad del trabajo. Tras la pelea con Fisk, el traje de Peter queda destruido, por lo que comienza a repararlo. En ese momento, Otto regresa y descubre el traje, pero asume que Peter solo es el diseñador de Spider-Man, por lo que lo deja continuar trabajando tranquilo. Más adelante, Peter recibe la llamada de Martin Lee, quien le pide ayuda para preparar la fiesta de cumpleaños de la tía May. Se dirige a Fist, una organización dirigida por Lee y May que ayuda a personas sin hogar, donde distrae a su tía para que puedan preparar todo. Esa misma noche, Yuri vuelve a llamar a Peter para informarle que la alarma de la casa de subastas de Fisk se activó. Al llegar, encuentra a un grupo de personas enmascaradas que irrumpieron buscando un archivo y que atacaron a la encargada del lugar. Peter los derrota sigilosamente y se topa con una cámara que pertenece a Mary Jane. Ella había llegado haciéndose pasar por la periodista solicitada, logrando entrar a una habitación cerrada que contenía información confidencial sobre Fisk y Norman Osborn, incluyendo algo llamado el aliento del diablo. En ese momento, los enmascarados irrumpen en la casa de subastas, regresando al presente, donde Peter debe abrirle paso a MJ para que salga con el archivo que encontró, pero no lo logra. La descubren, le quitan el archivo y escapan con él. Al día siguiente, Peter lleva la máscara obtenida en la subasta al señor Lee. Este le explica que el símbolo significa demonio y que podría estar relacionado con personas muy peligrosas, por lo que le aconseja mantenerse alejado. Más tarde, en el laboratorio, Otto está realizando más pruebas con la prótesis cuando llega Norman para informarle que clausurarán su laboratorio, incautando todo el material. Peter, así, se queda sin trabajo. Al rato, Yuri llama a Peter para decirle que Shocker fue liberado y está robando un banco. Peter se dirige al lugar y comienza un enfrentamiento. Parece que Shocker trabaja para los Demons, pero no quiere revelar para quién, ya que vio cosas que lo asustaron y teme que lo maten si habla. Peter logra derrotarlo y recibe un nuevo llamado de Yuri, indicándole que se dirija al astillero de Fisk, donde un oficial lo ayudará. En el lugar, Peter derriba a los hombres de Fisk y llega el oficial, quien se presenta como Jeff Davis. Juntos revisan todo y descubren pasadizos secretos en los contenedores, que llevan a una bóveda robada por los Demons segundos antes. Salen rápidamente para enfrentarlos y logran detener un camión justo a tiempo gracias al oficial Davis. Cuando Peter vuelve a casa, se da cuenta de que lo desalojaron. Sin hogar, debe dormir en Fist. Al día siguiente, Martin Lee le dice que debe salir de la ciudad por tiempo indefinido. Ese mismo día se entera de que el oficial Davis recibirá un premio por su ayuda a Spider-Man la noche anterior.
Al salir de Fist, Davis le avisa que los Demons están atacando las construcciones de Fisk, por lo que Peter se dirige allí. Una vez en el lugar, se enfrenta a los Demons y recibe una llamada de Fisk, quien le dice que proteja a sus hombres y le revelará quién es su líder. Tras acabar con ellos, Fisk le indica que suba al techo, donde hay un helicóptero que podría llevarlo al líder. Aunque no lo encuentra, trata de evitar que el helicóptero escape, lo que casi destruye un edificio entero por una grúa que derribó la aeronave. Esto da inicio a una persecución por la ciudad en la que el helicóptero destruye todo a su paso. Peter logra detenerlo y se dirige a la ceremonia del oficial Davis. Durante la persecución, Miles Morales grababa todo y también se dirige a la ceremonia. En la ceremonia, el alcalde Osborn recibe una llamada de amenaza y al mismo tiempo, los Demons controlan a varias personas con bombas, explotando todo el lugar y dejando inconsciente a Peter. Gracias a Dios. ¿Me escuchas, bebé? ¿Me escuchas? Si me escuchas, aprieta mi mano. Quédate aquí. Iré a buscar a tu padre. Vamos, dime algo, por favor. Miles se abre paso entre el desastre para buscar a su madre y a su padre, enfrentando a un Demon. Aquí se revela que el líder de los Demons es Martin Lee, quien ordena la retirada. Miles sobrevive, pero encuentra el cuerpo sin vida de su padre, el oficial Davis. MJ le pide a Peter que investigue una propiedad de Lee para conseguir pruebas que lo incriminen. Allí encuentra una base de Demons con explosivos, armas y mapas de lugares a atacar. Avisa a Yuri para que envíe a la policía. Tras derrotar a más Demons, llegan soldados de Sable, una empresa de seguridad privada contratada por Norman y dirigida por una mujer llamada Silver. Peter se marcha y se dirige a Fist para revisar la oficina de Lee. Encuentra su diario, donde habla sobre apoderarse de las armas de Fisk, y una llave que abre un cuadro con un pasadizo a un cuarto secreto lleno de evidencia de los Demons y sus poderes. También encuentra el archivo que MJ consiguió en la subasta, pero Lee lo sorprende y al descubrir que Peter sabe su secreto, posee a varias personas para atacarlo. Más tarde, esa noche, Peter va a cenar a la casa de MJ, pero es interrumpido por un asalto en la casa de Charles Standish, director financiero de Oscorp. Se dirige allí y se topa con un gran grupo de Demons. Al entrar, ve cómo lo amenazan para que revele información sobre el aliento del diablo y sobre el Dr. Isaac Delaney. Peter le pide a MJ que investigue, y ella descubre que está en una fiesta, aunque no sabe cuál. Envía una foto de 3 personas disfrazadas para que Peter averigüe quién es el doctor. En la fiesta, Peter se entera de que el doctor está disfrazado de lagarto. Al acercarse, un hombre disfrazado de Rhino lo detiene mientras los Demons secuestran al doctor. Tras derrotar al falso Rhino, Spider-Man va en su rescate y se enfrenta a los Demons, encontrándose cara a cara con Martin Lee. Este obliga al doctor a confesar que trabaja con el Dr. Morgan Michaels en el proyecto del aliento del diablo, y luego lo fuerza a dispararse. Peter persigue a Lee, pero descubre que casi todos en la fiesta han sido poseídos. Debe derribarlos, incluido el hombre disfrazado de Rhino. Martin Lee aprovecha el caos para escapar. Al día siguiente, Peter recibe a Miles en Fist. El joven comenzará a trabajar allí para distraerse tras la muerte de su padre, ayudando a la tía May. Peter, por su parte, debe asistir al traslado del Dr. Michaels. Todo se descontrola cuando los Demons interceptan el convoy con un camión blindado para robar el aliento del diablo. Secuestran al doctor, y aunque Peter intenta salvarlo, Lee lo corrompe y le provoca alucinaciones para ponerlo de su lado. Finalmente, los Demons se llevan el aliento del diablo. Ese mismo día, MJ va a la terminal de Grand Central siguiendo la pista de Standish. Lo que parecía una investigación más se convierte en un desastre. Los Demons irrumpen para colocar una bomba con el aliento del diablo. MJ logra desactivarla con la ayuda de Peter. Luego, Spider-Man derrota a los Demons que quedan y persigue a Lee hasta un tren, donde lo enfrenta y derrota enviándolo a Raft.
Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Después de esto, Peter regresa al laboratorio solo para encontrar a Otto con sus brazos robóticos finalizados. Ambos celebran el logro, pero Peter analiza la interfaz neural y descubre que es peligrosa. Puede alterar el ánimo y la personalidad del usuario. Le pide a Otto que la deje y este acepta, aunque inseguro. Sin embargo, en cuanto Peter se va, Otto ve una transmisión de Norman. La ira y la humillación lo consumen. Se coloca la interfaz nuevamente y abandona el laboratorio con una determinación sombría. Peter vuelve a Fist y se entera de que el camión que transportaba el aliento del diablo fue destruido. Se dirige al lugar y descubre que la sustancia fue robada. Para empeorar las cosas, una explosión en Riker, la prisión de máxima seguridad, provoca una fuga masiva. Peter logra contener a los prisioneros, pero pronto recibe noticias de problemas en Raft, la prisión para criminales de alto nivel. Allí es atacado por Electro, quien libera a los reclusos. Aparecen Rhino, Scorpion y Vulture, y para su sorpresa, también Martin Lee. Cuando intenta detenerlos, es traicionado por Otto, su mentor y amigo, que había planeado todo para gobernar la ciudad y vengarse de Norman. Lo ataca y lo deja gravemente herido. Doctor Octavius. Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Otto llega a Times Square y libera el aliento del diablo, infectando a toda la ciudad. En 24 horas la mayoría está enferma, incluida la tía May. Norman culpa públicamente a Spider-Man por la fuga, y Sable lo declara objetivo prioritario. Más tarde, MJ avisa a Peter que May y Miles están atrapados en un incendio. Spider-Man logra rescatarlos con su ayuda. Después trabajan juntos para revertir la situación. Peter encuentra la guarida de Otto y descubre que trabajó con sus enemigos ofreciéndoles limpiar sus historiales y eliminar sus habilidades a cambio de su ayuda. También ve un mapa con los puntos que atacarán. Es una trampa. Mientras Peter investiga, una bomba explota y escapa apenas a tiempo, solo para ser atrapado por Vulture y llevado ante Electro. Tras una dura batalla contra ambos, logra derrotarlos. Al día siguiente, Peter va tras Scorpion, pero este lo ataca y lo envenena. El veneno provoca alucinaciones y debe buscar desesperadamente una cura. Tras conseguir el antídoto, ve que May está muy enferma. Mientras tanto, Miles intenta conseguir suministros, pero son vigilados por prisioneros de Riker. Logra tomar una caja, pero es perseguido por Rhino y Scorpion. Gracias a su ingenio, los despista y avisa a Peter, que llega y enfrenta a ambos. Aprovechando que no se llevan bien, logra que se enfrenten entre sí y los derrota. Mientras tanto, MJ se infiltra en la casa de Norman para buscar datos sobre la cura. Encuentra el laboratorio secreto donde se desarrolla el antisuero y descubre que Norman y Otto crearon a Martin Lee. Pensé que esto solo era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Que pare! ¡Ayuda! Al guardar el video en una USB, se asusta con una araña y rompe una pecera que contenía otra araña modificada. Silver entra a investigar, pero no encuentra nada y MJ logra irse, llevándose sin saberlo la araña. Sin embargo, es descubierta poco después y debe saltar del edificio, siendo rescatada por Peter. Spider-Man se dirige al laboratorio donde están produciendo el antisuero. Allí encuentra a Lee, que tiene a Norman. Antes de entrar, Silver intenta detenerlo, pero él la convence de ayudarlo. Enfrenta a Lee, quien lo corrompe de nuevo, pero Peter se libera y logra derrotarlo. Entonces llega Otto, que roba el antisuero, vence a Peter y secuestra a Norman. Silver rescata a Spider-Man y lo lleva a Fist, donde lo operan, aunque sigue débil. MJ lo motiva para que enfrente a Otto y recupere la cura. Mientras tanto, la araña que MJ trajo pica a Miles. Peter, decidido a terminar con Otto, se dirige al laboratorio, analiza los brazos robóticos y diseña un traje capaz de resistirlos y derrotarlo.
Se dirige a la Torre Oscorp, donde Otto tiene secuestrado a Norman. Quiere obligarlo a declarar sus crímenes, pero Norman se niega. Otto lo lanza al vacío, y Peter llega justo a tiempo para salvarlo. Entonces comienza la batalla final. Es una pelea intensa, cargada de rabia, decepción y dolor. Otto le dice a Peter que siempre supo que él era Spider-Man y lo acusa de no haberlo ayudado cuando más lo necesitaba. Peter se deja apuñalar para quitarle la interfaz neural, lo derrota y recupera el antisuero, dejando atrás a quien alguna vez consideró su héroe. ¿Peter? Por más que eso duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! En Fist, el Dr. Michaels intenta replicar la cura, pero Peter sabe que si se la da a May ahora, no habrá tiempo para salvar al resto. La mira, ella lo sabe todo. Le dice que siempre supo que él era Spider-Man y que debe hacer lo correcto. Peter deja la cura a un lado y permanece junto a su tía en sus últimos momentos. Poco después, la cura se distribuye por toda la ciudad y miles de vidas son salvadas. El funeral de May es silencioso y solemne. En la primera escena, postcréditos, Miles le confiesa a Peter que está experimentando cambios extraños. Salta al techo y muestra sus habilidades arácnidas. Peter sonríe y le revela que él también es Spider-Man. En la segunda escena, vemos que Harry, hijo de Norman, está en tratamiento en una habitación secreta de su casa, con el simbionte unido a su cuerpo, preparando el camino para el segundo juego. De esta manera finalizamos el video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir trayendo contenido, y déjame un comentario con tu opinión para tomarla en cuenta en futuros videos.